Seguimos en la política, nos vamos a hablar con Gustavo Córdoba de la consultora Suban Córdoba y Asociados sobre este panorama general de la política argentina, esta tensión con los gobernadores, cómo está la imagen de Milei, qué pasa con la imagen de la gestión, que es otra cosa distinta, y que enciende algunas luces de alarma en el gobierno nacional, ¿no? Escuchamos a Gustavo Córdoba. Pensemos lo siguiente, en cualquier país del mundo la relación entre presidente y vice siempre va a tener un manto de problemas, siempre, inevitablemente. Celos, egos, distintos intereses, etcétera. Problemas políticos, problemas de convivencia. Ahora, que la política no haga nada en un país como Argentina, que ha tenido en el pasado enfrentamientos entre el presidente y sus vices de manera casi permanente, que no lo tengan en cuenta y que no lo trabajen, me parece que es un dato, porque ya sea para hacia adentro, en lo que respecta al daño que se autoprovocan en sus imágenes respectivas, y también para afuera, en la lectura de los inversores que están buscando gobiernos estables o gobiernos que tengan de alguna manera eh, ¿no? una estabilidad política importante. Bueno, la pelea entre un presidente y su vice es una muy mala noticia, ¿no? Y de hecho, la Argentina tiene el Rigi, pero que hasta acá no ha aportado más que sinsabores y amarguras al gobierno, toda vez que las empresas no están peleándose por entrar al país, sino que están peleándose por irse del país. Así que es todo un tema. Y decirle también que esto impacta día a día en la evolución de la negatividad que tiene el gobierno. Una negatividad que está tomando ya tono alrededor del 56, 57% y una aprobación cercana al 41, 42, 40. Lo que sí hay coincidencia, nosotros medimos tres indicadores. Preguntamos la imagen del gobierno, la imagen del presidente personal y preguntamos si la gente se considera o se siente mileísta o antimileísta. Y ahí es como que prácticamente hay una coherencia porque en el 56, 57% está prácticamente cada una de las opciones negativas para el gobierno. Gustavo, este 56-57% que se autoidentifica como antimileísta no implica necesariamente ni automáticamente la construcción de una opción antimileísta. Tenemos las elecciones legislativas en octubre. ¿Esto todavía le falta maduración en términos de construcción política? Indudable, porque además el gobierno está embarcado en controlar la inflación a través de la recesión y a través de ignorar, digamos, el sufrimiento de grandes sectores sociales. Ahora, la oposición, que uno podría decir, bueno, tienen la oportunidad única de representar a sectores excluidos por las políticas del gobierno. Bueno, la oposición está muy entretenida en sus cuestiones internas, en sus candidaturas. Es como que estamos en un momento tan dramático que la política le está diciendo a la gente, aguántense los problemas que tienen, que estamos resolviendo los nuestros. Y esto me parece que favorece también al gobierno de alguna u otra manera, ¿no? No hay nadie que pueda aglutinar más votos que el gobierno, ninguna fuerza en particular, está como ese anti muy dividido. Claro, y además polarizado y de una manera cada vez más extrema. De hecho, sostenemos que a partir de la ratificación del fallo de la condena de Cristina Kirchner, la Argentina y su polarización se vieron un tanto más extremas de lo que estaban antes, ¿no? Y esto puede ser positivo para algunos, negativo para otros, pero lo cierto es que cuando uno analiza, por ejemplo, el contexto electoral de la provincia de Buenos Aires o el contexto electoral nacional, lo que vemos que entre la Libertad Avanza y el peronismo hay prácticamente un 80% de la voluntad electoral. Y esto es complejo, ¿no? Para muchos, sobre todo para las terceras fuerzas que están tratando de irrumpir con alguna fuerza, como por ejemplo Somos Buenos Aires, donde está el gobernador Schiaretti, Facundo Manes y otros aliados. Les va a costar, pero tienen un punto de arranque importante, porque ellos en Provincia de Buenos Aires, dependiendo de la sección electoral, redondean un promedio de entre 5 y 7 puntos. Así que no es nada desdeñable tener una primera elección en el principal distrito del país con un porcentaje muy, muy interesante, ¿no? Gravitación especial esta vez Buenos Aires siempre la tiene, ¿no? Por magnitud, pero vota adelantado. ¿Va a ser, como dicen muchos, un termómetro de lo que puede llegar a pasar en octubre?
No lo creo, como no lo fue ninguna elección de la que hemos tenido hasta acá. La primera elección que votamos no fue predecesora en el resultado de la posterior. Capital Federal no fue parámetro para ninguna de las previas o de las posteriores. Y la elección de Buenos Aires tiene importancia porque Buenos Aires en sí misma es una elección nacional, ¿no? Por el peso en el padrón nacional que tiene. Ahora, lo que pasa en Buenos Aires va a quedar en Buenos Aires. Porque, a ver, son 8 elecciones distintas. Las características de las 8 secciones electorales me hacen pensar que van a ser 8 elecciones distintas entre sí, con candidaturas y con realidades y con idiosincrasias distintas. El interior bonaerense no tiene nada que ver con el conurbano, en la cultura, en la representación política. Entonces, por ahí es muy difícil. Los medios, sobre todo los medios porteños, les gusta mucho más hablar de que todo se nacionaliza porque pasa a través de ellos, ¿viste? La noticia. Pero no entienden que las consecuencias de lo electoral para nada, pero para nada, van a representar un impulso o un rechazo a lo que viene después. ¿Por qué? Porque la agenda de discusión va a ser provincial, eventualmente local. El peso o la responsabilidad política la tienen los intendentes, mayoritariamente. Entonces, la elección de octubre es una elección donde sí hay, la economía va a tener su peso, la economía va a ser relevante, los problemas de armado del peronismo a nivel nacional también van a ser un dato fundamental, pero de ninguna manera lo que pasa en Buenos Aires va a contagiar al resto del país en octubre. Gustavo, mencionabas a Schiaretti recién en la encuesta que presentaron este domingo. A los que votaron a Schiaretti para presidente son mayormente críticos hoy del gobierno. Tal vez en aquel momento uno podía asociar que el voto, bueno, especialmente en Córdoba, ¿no?, de Schiaretti tenía cierta afinidad con el del gobierno en aquel momento inicial. Hoy parece bastante parado en la vereda de enfrente o ser muy crítico de la gestión de Milei. Esto explica, en principio, la posición de Yarlora muy crítico últimamente de la gestión nacional, empezando a diferenciarse porque la base electoral del peronismo cordobés parece ir en otro sentido. Mirá, yo creo que todos los gobernadores hoy están replanteándose la relación con el presidente. Pensaron, creo, con buen criterio en mantener una relación institucional aceptable o que transite por carriles normales, cosa que fue compleja de llevar adelante porque si lo trataban bien a Milei no les enviaba plata o no mandaba el dinero que correspondía de la coparticipación o de la caja de jubilaciones, lo maltrataban y tampoco mandaba plata. Es decir, una relación compleja y se vienen los tambores electorales y ahí yo te diría, todos los gobernadores saben de la importancia de contar con diputados y senadores propios. Entonces empieza a hacerse carne la posibilidad de diferenciarse del gobierno nacional. Y ahí es donde vemos esta actitud de muchos gobernadores de tomar distancia, de marcar las diferencias, de mostrarle a los electorados de sus provincias que, bueno, hay que poner al gobierno nacional en el lugar que realmente tiene, que es que se está financiando el gobierno nacional con las provincias, porque el dinero que no les han dado el gobierno nacional a las provincias es un dinero increíblemente alto, ¿no? Entonces, ahí se entiende un poquito más o un poquito mejor la actitud de los gobernadores, ¿no? Yo creo que los gobernadores hoy necesariamente tienen que marcarle al poder central, al poder nacional, la importancia del federalismo y la importancia de que cada provincia tenga los recursos que le corresponden. Allí estaba Gustavo Córdoba, analista político y consultor, analizando el escenario político justamente de la nación y lo que se viene por delante con las distintas elecciones, ¿no? El turno de la provincia de Buenos Aires y después las elecciones nacionales de octubre. Sí, hay una masa crítica muy importante, ¿no? Más del 56% de la gente hoy no tiene una buena imagen del gobierno de Milei, según esta encuesta de Gustavo Córdoba. Eso no significa que inmediatamente se constituya ese 56% o derive en una alternativa política. Claro. Porque la oposición está dispersa, porque no termina de configurar una oferta tentadora, porque además, parece más de lo mismo, ¿no? Claro, y además porque es una elección legislativa donde no hay una cabeza enfrente, ¿no? Hay muchas. Así es. Así que estas son las principales conclusiones que nos decía Gustavo Córdoba. Nos vamos a una pausa, enseguida hablamos de economía.